es verdad que a lo mejor se tiende a lo mejor a correr, a tener prisa, a trabajar árboles, por ejemplo, que no están trasplantados debidamente, que no están debidamente anclados en la maceta. Diseñar un bonsái depende de muchos factores. Por una parte está la componente artística y por otra está todo lo relacionado con el cultivo, las técnicas y demás aspectos que hacen que un buen diseño llegue a éxito. Hoy entrevistamos a Dani, la segunda parte de Ikigai Bonsai, y conoceremos un poquito más qué tenemos que tener en cuenta para hacer un buen diseño. Empezamos. Bienvenidos a la quinta temporada de Universo Bonsai Lover Podcast, un podcast dedicado al arte del bonsai, donde poder disfrutar cada 10 días de un nuevo capítulo. Hace ya unos capítulos tuvimos la suerte de conocer a Justo de Ikigai Bonsai y teníamos pendiente hablar con su compañero de aventura, con Dani. Así que hoy en este capítulo tengo el enorme placer de darle la bienvenida a la otra mitad de Ikigai Bonsai. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, hombre. Muy buenas. Pues muy bien. Yo te quiero empezar preguntando, como viene siendo costumbre en este podcast, ¿qué es para ti el bonsai? El bonsai, pues bueno, se podría decir que todo prácticamente, porque desde hace, pues eso a lo mejor que son de 11, 12 años, pues es la pasión y la obsesión que nos mueve a diario prácticamente. Aquello es lo que, bueno, pues intentas enfocarte lo máximo posible y meter quizás todo el tiempo y toda la energía y hacer y es esa cosa que te mantiene enganchado, que estás siempre pensando en hacerlo mejor, en aprender sobre todo. Entonces, bueno, un poco te puedo decir eso, lo que es para mí o para nosotros aquí en Ikigai Bonsai. ¿Cómo empezaste tú en el arte del bonsai? Pues yo empecé que era el 2006, yo creo. Te cuento rápido, que no se nos aburra el personal. En 2006, sí, y nada, yo estaba viviendo en Italia y con una persona con la que trabajaba, pues tenía un par de árboles en casa. Claro, yo cada vez que iba a su casa me quedaba viendo estos árboles, me llamaron muchísimo la atención. Uh-huh. Recuerdo que era un palmatum y lo otro, pues una picea de estas de vivero. Claro, y el tipo vio que yo me quedaba viendo los árboles y demás, y ¿quieres ver árboles de verdad, bonitos y tal? Vete a ver a mi hermano. Y nada, me fui a ver a su hermano y bueno, pues eso me dejó entrar, me enseñó su jardín y de repente entré en un invernadero muy, muy grande en el que vi un montón de árboles y claro, empecé a flipar, la verdad, porque empecé a ver formas, empecé a ver composiciones, algún paisaje tenía por allí y demás, y sobre todo el ver claro, luego ya me explicó el hombre cómo se hacía bonsai, el tema de los alambrados, el diseño, la creación, y a partir de ahí, pues ya te digo, al día siguiente estaba comprando la revista en el kiosco. Uh-huh. Recuerdo la Bonsai News, que era bastante famosa allí. Uh-huh. Y desde ahí ya, o no parar, ¿no? Sí, de ahí ya, bueno, pues ya fue todo a base de revistas, libros y demás. Y luego aquí en España, pues estuve trabajando en un jardín de aquí de Madrid 5 años, uh-huh. que es donde conocí a Justo y es donde, bueno, pues a base de trabajo y esfuerzo, pues decidimos emprender este proyecto de Ikigai Bonsai. Justo nos contó cómo había nacido Ikigai Bonsai, cómo fueron esos primeros pasos, y ahora yo te quiero preguntar cómo está siendo la aventura de Ikigai Bonsai. Pues la verdad es que yo muy contento. No sé, hombre, es duro, pero hasta la fecha la verdad es que ya te digo muy muy feliz y el poder
por eso dedicarte a tu pasión y prácticamente hacerlo a diario, para mí no tiene precio. Entonces, hasta la fecha, la verdad es que muy contento. La verdad que lo hablábamos antes de empezar a grabar el podcast, ¿no? De qué bonito tiene que ser eso de poder levantarte todos los días y decir, hoy tengo que hacer bonsai, ¿no? El poder dedicarte 24 horas a la pasión que te gusta. Sí, es que cuando te entra el veneno ese veneno, esas ganas, pasión, ya te digo, es que desde que levantas estás continuamente pensando en el bonsai y eso, y en hacer, sobre todo en hacer, en mejorar, en aprender, cultivo, diseño, en fin, un poco todo. Y aparte como es un mundillo tan extenso y que ofrece tanto y hay tantísimo que aprender, sabes que lo ves como algo ilimitado. Entonces eso hace porque te tenga muy atrapado, o por lo menos a mí, claro. Vamos, que tú no eres de los que les duele echar horas extras en la oficina. No, ni mucho menos. Que va, son todas pocas. Al final luego te pones y dices, joder, pero si lo que me faltan son horas para echarle a esto. O horas para trabajar árboles, o sobre todo cuando llega la temporada de trabajar árboles. Siempre, yo no sé qué pasa, pero siempre estás con que te faltan días, te faltan horas. Sí, no, en ese sentido no duele, al contrario, todo lo contrario. Yo siempre tengo la curiosidad, tengo la duda de los que os dedicáis profesionalmente al bonsai. Entiendo que también tenéis vuestra pequeña colección o esos árboles que le tenéis más aprecio. ¿Le sacáis tiempo para poder trabajarlo? O mejor que si le sacáis tiempo, le dedicáis el cariño que debe ese árbol. Sí, yo creo que sí. O por lo menos por lo que a mí concierne y ajusto aquí en el jardín, sí, a los árboles que a lo mejor los tienes pues un poquito más de cariño, digamos, sí, por lo menos ese trabajo fundamental al año, por lo menos una vez sentarte con él, por lo menos una vez al año, sí, se le hace. Qué bien. Sí, yo creo que es fundamental. Yo te quería preguntar. A veces incluso que le viene bien el que no estar tan encima de los árboles. A veces basta con a lo mejor una simple poda, al año. Está cuando es la temporada, una poda y ya está, y dejar tranquilo al árbol. Yo siempre digo que los árboles saben esperarnos, ¿no? Es decir, hay momentos que por nuestro trabajo o por nuestra velocidad de vida los dejamos ahí un poco abandonados y solo los regamos o le echamos el abono pertinente y demás y nos olvidamos de ese refinamiento, de ese alambrado y tal, pero que en el momento en que sacamos tiempo para dedicarle nos responden y como que han sabido esperarte, ¿no? Dice, bueno, te voy a esperar este tiempo. No, desde luego, tienes razón. Y siempre una frase que me gusta decir eso de los árboles saben esperarte, saben estar ahí. El capítulo de hoy lo quiero enfocar un poco al diseño de bonsai, porque según tengo entendido, mis investigadores me han dicho que tú eres la parte, bueno, la investigadora, porque la investigadora que tenemos aquí en el podcast es bastante lianta. Tú eres la parte más dedicada al tema del diseño, o digamos que eres el que tiene un poco más esa visión de diseño. Y yo te quiero preguntar si ¿crees que sabemos diseñar bonsai? ¿O somos más de hacer siluetas verdes y colocar para que parezca un bonsai? Bueno, la verdad es que la pregunta se las trae. Sí. No sé, yo tampoco quiero sentar cátedra en esto, pero bueno, es como todo. O sea, hay cosas que creo que se hacen bien, otras que se hacen mal y algunas regular o que pueden ser mejorables. Entonces ya te digo, depende mucho también del tipo de árbol que se trabaje, de lo que se quiera conseguir con el árbol. Es verdad que a lo mejor se tiende a lo mejor a correr, a tener prisa, a trabajar árboles, por ejemplo, que no están trasplantados debidamente, que no están debidamente anclados en la maceta. Luego ya es que, claro, el tema del diseño, yo siempre digo que es bastante subjetivo. Entonces,
Es que es eso, es como puntuar, no sé, la belleza, algo que te parezca bello, ¿no? Entonces, bueno, no sabría decirte muy bien. Bueno, vamos a intentar darle la vuelta a la pregunta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer un buen diseño? Para hacer un buen diseño. Esto tampoco es fácil. Bueno, míralo. Tampoco es fácil. Pero es que claro, lo que te digo, como es tan subjetivo y tan de instinto, muchas veces a pesar de que tenemos unos cánones, digamos, que los que se puede respaldar el diseño, por ejemplo, o normas y demás, ya te digo, no es fácil. Pero, por ejemplo, lo que decía antes sobre el árbol, por ejemplo, que esté bien plantado y anclado en la maceta es fundamental. Luego el tema para hacer un buen diseño, fundamental, el alambrado. Claro, estamos hablando también te estoy hablando de coníferas, que son las que más se alambran, se trabajan y demás, es lo que más especializado estoy. El tema de alambrado, que haya un buen alambrado, que haya un buen enrafiado, si toca enrafiar, que se haga una buena selección de ramas, tanto para dejar como para quitar. A veces a lo mejor o se quitan exceso o la mayoría de las veces a lo mejor no se quitan lo suficiente, o a la gente le da mucho miedo el cortar ramas, por ejemplo. También tenemos o a mí me gusta tener una visión un poco más a largo plazo, más a futuro. Entonces no hacer, por ejemplo, una silueta, como decías tú antes, hacer una silueta y ya está, sino hacer las cosas bien, hacer una buena estructura en el árbol para que a futuro, en esos años que vamos a estar cultivando el árbol y madurándolo, al final obtengamos el mejor resultado, tanto estético como de cultivo mismamente. O sea, no solo centrarnos en la estética, que es importante, pero bueno, es que es importante y personal el tema de la estética. Sí, luego hacer los trabajos cuando toca hacer los trabajos, hacer lo que toca, no extralimitarse. A veces nos pasamos, o a veces decíamos o antes decías que los árboles no saben esperar. Sí, y también que estamos a veces muy encima de los árboles. Estamos muy encima con la tijera, entonces no se termina mejor de desarrollar, o no llegan a mostrar toda la belleza, a lo mejor intrínseca que tiene el árbol, porque no llegamos a respetarlo del todo. Yo tenía aquí apuntado cómo influye el cultivo en el diseño, y va un poco a continuación de lo que vienes contando, ¿no? De saber esperar. Pues creo que influye mucho, y la verdad, más de lo que pensamos, yo creo. Pues, por ejemplo, una técnica como el pinzado, por ejemplo, en los pinos, pues es muy buena técnica también para el diseño. Porque a veces lo que necesitamos, por ejemplo, es simplemente no pinzar una rama. O, por el contrario, pinzar para reducir y equilibrar el volumen, por ejemplo, el crecimiento, para mantener silueta. Y en cuanto al tema, por ejemplo, has contado también, ¿no? Lo del alambrado y el cortar ramas. ¿Que somos más de cortar o de alambrar? ¿Qué es lo que más nos cuesta a los aficionados de bonsái? Pues es que lo de cortar lo veo bastante. Ese reparo un poco a cortar ramas, ese miedo pero bueno, poco a poco y entendiendo las cosas y cómo funcionan los árboles y el desarrollo de ellos, nada, yo creo que hay que, pues eso, quitar ese miedo y hacerlo. Cosas como, por ejemplo, ramas donde nacen a lo mejor 2, 3 ramas, pues tienes que seleccionar, dejar bifurcaciones y demás. Entonces todo eso es a base de poda y hay que hacerlo. Luego, en cuanto al alambrado, es verdad que cuanto mejor sea el alambrado,
pues mejor a la hora de mover y colocar ramas. Es verdad que se nota mucho, o sea que hace bastante, ¿no? El tema o ya solo el giro o la dirección del alambre. Eso hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, antes de hacer torsiones o generar curvas, porque ayuda mucho luego cuando estás moviendo esas ramas. Uh-huh. Son pequeñas cosillas que hay que tener en cuenta, que ayudan mucho a ese diseño, o a ese trabajo que estamos haciendo con el árbol. Sí. Y hay una frase que escuchamos mucho y, bueno, yo soy muy amante de esa frase, pero yo quiero escuchar tu opinión. La frase esa de menos es más. La escuchamos mucho a maestros, sí, a gente que se dedica al bonsai. Bueno. Sí, o como dice Kimura, depende de la sensibilidad del artista también, que es un pequeño... Pero sí, bueno, en cuanto a lo de menos es más, es verdad que, por ejemplo, a mí me gusta mucho aplicarlo en los bunjines. Uh-huh. Pero sí, a veces sí. A veces volvemos a lo de cortar. Que hay que cortar, hay que quitar para resaltar o enfatizar determinados detalles del árbol que si no los vamos a apreciar. Pues sí, estoy también de acuerdo. O a veces también por un tema de equilibrios y volúmenes. Yo te cuento, lo mismo, me enrollo, te suelto una turra. Por ejemplo, yo hago mucho hincapié o me gusta fijarme mucho en el peso y el volumen del verde, en comparación, digamos, con el tronco. O sea, que haya un buen equilibrio entre verde y tronco, entre volumen de verde y tronco. Cuando tú ves árboles, por ejemplo, muy, así con una línea muy, muy delgadita, muy, muy sinuosa, muy sutil, y ves a lo mejor mucho peso de verde, mucho volumen de verde. Entonces yo soy más o lo que me gusta o intento hacer es equilibrar lo suficiente o todo lo que puedo ese volumen de verde en relación al tronco. Pues a lo mejor ahí es cuando tienes que cortar algo más, tienes que crear espacios muchas veces, que es lo que también hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer árboles y sobre todo a la hora de hacer bunjines. Además me gusta que hayas dicho lo de los espacios. Luego te preguntaré de los bunjines también, porque quien me conoce sabe que es uno de mis estilos preferidos y en casa tengo algunos bunjines y cada vez me decanto más por este diseño. Pero te quiero preguntar por el tema de los espacios, porque es verdad que siempre escuchamos hablar de la importancia de los espacios vacíos, la importancia de generar esos huecos. ¿Cómo nos ayudan esos espacios a la hora de hacer un buen diseño? ¿Cómo nos ayudan esos espacios? Te lo estoy poniendo difícil. Bueno, a nosotros nos ayudan visualmente o estéticamente, nos ayudan a apreciar, como te digo, mejor el árbol o la belleza en sí del árbol. Yo creo que son fundamentales porque es verdad que, por ejemplo, cuando observamos árboles que a lo mejor carecen de esos espacios, parece que estamos observando árboles que están más constreñidos, ¿no? Les falta a lo mejor un poco más de fluidez, tienen demasiado peso. Entonces yo creo ya solo por el tema de que sea un árbol más, de que fluya un poco más el árbol, o que sea incluso más ligeros, más naturales, creo que en eso influye bastante. Veo, por ejemplo, también otra cosa que también veo en clubes y talleres, que por el hecho de estar muy encima del árbol, por ejemplo, ves árboles que tienen todo el verde, todo el verde, tienen el verde como muy pegado, todo muy apelotonado, no hay orden, digamos, y eso hace que veas el árbol, ya te digo, como pues eso, constreñido, como que le falta un poco de aire. Entonces muchas veces es ya te digo, podar, hacer el trabajo que toca y dejar el árbol que se desarrolle muchas veces. Vámonos con los bunjines.
Ahí, bueno, hace tiempo, hablando con una persona que también comparte afición, me hablaba de diferentes tipos de bunjines. Dentro de lo que es el estilo del bunjin, había diferentes tipos de bunjines, ¿no? Unos que son quizá un poco más cargados o más densos en cuanto a follaje, y luego esos bunjines dramáticos con muy poquitas ramas. ¿En cuanto a follaje has dicho? Sí. En cuanto a hoja, en cuanto a hoja y demás, y luego esos bunjines mucho más dramáticos, con ramas mucho más retorcidas o que marcan un poco más el sufrimiento. Sí. ¿Qué estilo es el que a ti te gusta más en el estilo bunjin? Bueno, es que el estilo bunjin, la verdad es que me gustan todos. Entonces, que el estilo bunjin, que a lo mejor en el bonsai, creo que es el arquetipo de expresión artística en el bonsai junto con los paisajes, porque es ya digo, el estilo que más ofrece, que más posibilidades ofrece, digamos, a la hora de lo que hablábamos antes, de mover ramas, de colocar volúmenes, de crear espacios. Entonces yo, no sé, me gusta hacerlo acorde a la estructura principal del árbol. Volverá que también los bunjines, que joder, podemos hasta modificar la línea de los troncos muchas veces, sobre todo en árboles así más delgados o más sutiles, que nos permite hasta eso. No es como a lo mejor como en un moyogi más clásico o erectos formales que claro, el tronco no. Pero los bunjines sí. Y en cuanto a lo que me decías de más peso de verde yo es que ya te digo, estoy obsesionado con el equilibrio entre volumen de verde y tronco. Entonces hay árboles, que es verdad, hay bunjines que es verdad que, ya sea por la base, por el tipo de tronco que tienen o por el tipo de línea, es verdad que admiten más volumen de verde. Mientras que hay otros que lo bonito es hacerlos muy, muy ligeros. Sí. ¿Y a ti cuál te gusta más? Pues yo es que soy muy de árbol ligero, la verdad. Sí. Porque también son, ya te digo, es que... Y luego a la hora de diseñar los bunjines, que creo que es también lo más... Pues entre lo más complicado y lo más agradecido. Porque lo más agradecido porque, es lo que te decía, por la cantidad de posibilidades que tiene un árbol. A mí me ha gustado lo que y has complicado dicho, sí, disculpa. No, que digo que me ha gustado lo que has comentado, ¿no? De que podemos expresarnos mejor con un bunjin, ¿no? Es como una... Sí, yo creo que sí. Como una expresión del artista, mucho más... podemos hacer como trazos de pintura, ¿no? Siguiendo así un poco desde el linking, luego. Vincularlo con el arte, pues un poco más ese trazo libre del pintor, ¿no? Oye, Dani, esta también es difícil, esta pregunta, no es fácil. ¿Qué tiempo dentro de digamos, de una normalidad, cuánto nos puede llevar hacer un buen diseño en un árbol? ¿Es fácil sacar un diseño rápido de un árbol o necesitamos invertir una serie de tiempo, recursos, cambios? Bueno, pero un diseño dices, por ejemplo, desde un pre-bonsai. Sí, nos llega un árbol a nuestra colección y nos sentamos por primera vez delante de ese árbol. Vale. Pues depende mucho del tamaño del árbol, depende de cuánto quieras profundizar en ese diseño, que eso también es importante. Depende luego las técnicas, si eres más de tensores o eres más de alambrado, pero no sé, en cuanto a horas, por ejemplo, pues un árbol, no sé, hablamos de bunjines, por ejemplo. Un bunjin de unos, ponle, entre 50 y 80 centímetros. Sí, que sea más delgadito, pues a lo mejor en 2-3 orillas, puedes hacerte un diseño tranquilamente. Mientras que, por ejemplo, he hecho algún árbol por encargo que me ha llevado árbol grande, un bunjin así más grande, me ha llevado 9-10 horas, por ejemplo. Y ya por curiosidad, yo te quiero preguntar, ¿tú eres de los que dibuja
el boceto del árbol o directamente la idea surge. A veces lo he hecho, pero o más cuando no tenía árboles, dibujaba más que cuando empecé a tener árboles, la verdad. Pues, lo que sí, bueno, se dibuja mucho en la cabeza, sí que lo dibujo mucho. Sí. Así que cuando te sientas con el árbol o a lo mejor que te sientas varias veces, ahí sí, mentalmente te haces muchos dibujos. Y ese consejo me muchas gusta. Valoraciones, digamos. Ese consejo de sentarte delante del árbol antes de trabajarlo me gusta mucho, ¿no? Eso de tiene el árbol y para mí es fundamental, sí. Lo vas cambiando, hoy te sientas un ratito delante de él, lo mueves, en tu mente lo vas dibujando. Eso es. Incluso varias veces, ¿eh? Sí, lo dejas ahí y a la semana siguiente lo vuelves a hacer, claro. Exacto, eso es. Eso es. O sea que es un buen consejo. Incluso mientras está en el banco, pues estás regando, le echas una ojeada, ves un poco, vuelves lo que tú dices la semana siguiente. Sí. Por ir acabando este capítulo, Dani, danos 3 reglas, 3 consejos de oro para que nuestros diseños sean unos buenos diseños. 3 consejos de oro. Bueno, te los iba a preguntar yo a ti, pero que... Bueno, venga, vamos a hacerlo juntos. Yo creo que el primero lo acabamos de decir, la observación, ¿no? El poder visualizar delante del árbol la idea de por dónde ir, ¿no? Visualizarlo es fundamental. Que sea factible, o sea, que se pueda hacer, que eso que tenemos en mente se pueda llevar a cabo. Que tengamos unas bases de las técnicas para acometer ese trabajo. Eso también es importante porque nos va a ayudar mucho. Y añadiría técnicas y cultivo, ¿no? Que el árbol tenga... Sí, el cultivo es fundamental. El cultivo, es verdad que yo ahí juego con muchísima ventaja porque teniendo a Justo, no me preocupo en absoluto. Entonces, pero sí, es fundamental lo que hablábamos, el cultivo, que el árbol esté trasplantado, a ser posible en maceta de cerámica, más o menos en el centro de la maceta o con su ángulo aproximado y que esté bien anclado también. Eso es fundamental. Luego también lo que hablábamos antes, el tema de mirar un poco más a largo plazo. Aunque trabajando bajo esta premisa tengamos que cortar a lo mejor más porque es necesario, porque al futuro si una rama la deja excesivamente larga o excesivamente gruesa, eso va a seguir alargando, va a seguir engordando, entonces va a ser un problema. Entonces muchas veces es eso, o sea, a lo mejor dices, pues es que tengo que cortar aquí sí o sí, o en este punto es que tengo 2-3 ramas que salen del mismo punto. Lo suyo es que elimine, que deje una bifurcación limpia. Entonces, un poco eso te diría, sí. Luego el cultivo, hablamos del tema de luego observación del árbol, pero cuando se ha hecho ese primer trabajo, el tema, por ejemplo, de controlar alambres, de controlar pinzados, todo eso también es importante, sí. Son unos consejos que no vienen. ¿Qué más dirías tú? ¿Qué más diría? Yo creo que lo has dicho todo. Yo creo que hemos hablado de esa observación, ese cultivo y ese conocimiento de las técnicas. Y aunque sea un poco repetido lo que acaba de decir, volver a observar para que las técnicas que hemos aplicado tengan un buen resultado, ¿no? Al final es la clave. Al final. Sí. Marcarte una hoja de ruta, de ahí, por ejemplo, lo de la observación previa, hacerla bien, marcarte una hoja, pues ese proyecto, ¿no? Que tienes en mente o que, pues eso, cuando te has decidido y sabes que es lo correcto, seguirlo bien, tener esa hoja de ruta, y no estar, por ejemplo, con cambios, porque eso es verdad que retrasa mucho, también lo he visto, cuando se empieza a dudar, ¿no? Es que este año, pues esto me gustaría cambiarlo, pues es que ahora, pues a lo mejor este frente me gusta más, pues, eso también hay que, pero bueno, que eso viene de cuando estamos haciendo el primer diseño, el tenerlo bien definido, vaya.
Pues con esos consejos, si quieres, dejamos aquí este podcast. Te dejo que sigas con ese prunus que me has contado que estabas refinando en casa. Ya que estoy, sí. Y nada, decirte que ha sido un placer tenerte a ti, tener a Justo, conocer un poco más a Ikigai Bonsai, invitar a todos. Un placer y muchas gracias a ti, por invitarme, por la difusión y felicitarte también a ti por el proyecto. Sí, que estás llevando a cabo. Sí, señor. Bueno, es una manera diferente de hacer bonsai. Desde luego, De eso se trata. Dani, muchísimas gracias. Te mando un saludo. Muchas gracias a ti, Manuel. Venga, un abrazo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle al like, suscribirte y compartirlo para que este universo siga creciendo. Y si no lo has hecho todavía, apúntate a la newsletter Cribando a Kadama y así hacer bonsai en cualquier parte.